¿Cómo están? Muy buenos días todavía. Bien, qué bueno estar delante de Dios porque estamos de fiesta, ¿verdad? Venimos a celebrar el Día del Padre, pero todavía aún mayor esta celebración porque también venimos a celebrar y a reconocer el Día de nuestro Padre Celestial. Porque Él nos adoptó de forma inmerecida por su buena voluntad. Y esa es una gran noticia, por eso le damos gracias a Él que nos permite conocerlo un poco más. Así que por favor, abra su Biblia en Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Nuestro texto base, para darles un contexto, es una profecía que tuvo su cumplimiento en la vida de Jesús, porque no podría referirse a ningún otro mortal. ¿Ya lo tienen? Isaías 9, 6. Dice así: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, es decir, será reconocido su carácter como admirable consejero, Dios fuerte. ¿Y qué más dice? Padre eterno, príncipe de paz. El título de esta enseñanza es Jesucristo como Padre eterno. En algunos lugares a Jesús se le ha despojado de su divinidad, considerándolo como parte de la creación, como si fuera simplemente un ángel, el mayor, pero no siendo el mismo Dios. Sin embargo, en nuestro versículo base, como en muchos otros, se le reconoce como un Padre, como lo vamos a ir estudiando. Por lo que en este día lo vamos a ver a Él como Padre y a su Padre jugando ese mismo rol. Y esto lo menciona Jesús cuando Él dice que el Padre y Él son uno. Y esto lo menciona Juan 17, 22. Nada más se los dejo como referencia. Él hace mención que el Padre y Jesús son uno. ¿Por qué? Porque es imposible que digas que amas a Dios si no amas a Cristo, si no amas a Jesús. Es imposible. Así como es imposible que ames a Jesús y que no ames al Padre, porque son uno. De hecho, no hay manera de llegar al Padre si no es por medio de su Hijo Jesucristo. En alguna ocasión, en Juan 14, 8, esto nos lo confirma nuestro pasaje de Juan 14, 8, Felipe, uno de sus discípulos, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús voltea y le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahí está, son uno. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Es decir, yo soy el vehículo, le está diciendo Jesucristo. En otras palabras, Jesús es el medio, es el vehículo por el cual Dios el Padre hizo todas las cosas. Dice Colosenses 1:15. Si me acompañan, Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen
del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y esto te incluye a ti y a mí, ¿verdad? Visibles e invisibles. Y luego da una descripción de todo lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Él continúan, es decir, Él las sigue manteniendo, Él les sigue dando vida. Bueno, pero vamos a continuar confirmando lo anterior. En la primera carta del apóstol Juan se menciona que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Entonces, en este contexto, ¿quién es el Verbo? Es Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es la acción. Bien, y en el Evangelio de Juan, en versículo 1 del capítulo 1, nos dice lo siguiente: en el principio era el Verbo. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era, otra vez, unidos. Este estaba en el principio con Dios. Y atención con el siguiente versículo: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto se sigue manteniendo. Y luego continúa: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí vemos el sustento de tu vida, el sustento de mi vida. ¿Quién la sostiene? Jesús. Si vives y respiras, es porque Jesús así lo ha querido. Por eso Jesús no resucitó a Juan Bautista. ¿Pudo haberlo hecho? Por supuesto. Y así no resucitó a muchos, solamente a los que Él quería conforme a un propósito. Así que de acuerdo a lo que hemos leído, lo sepas o no, lo quieras o no, Jesús es tu creador. Por la voluntad de Dios el Padre. Así que vamos a ver algo más revelador en Salmos 139. Si me acompañan. Salmos 139. Y voy a de alguna manera resumir o sintetizar ese salmo. Ahí se mencionan 3 características y 3 atributos principales de Dios. Salmo 139. Del 1 al 6 se habla acerca de la omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Que todo lo sabe. Todo lo sabe. Del versículo 7 al 12 habla de su omnipresencia. Y eso significa que Dios está en todas partes. Y del versículo 13 al 16 habla sobre la omnipotencia de Dios. Es decir, que Dios todo lo puede, todo lo puede. Pero en el tema del día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en la omnipotencia creadora de Dios sobre nuestro cuerpo material. Porque yo estoy seguro que usted y yo tenemos la suficiente inteligencia para entender que nuestro cuerpo, en nuestro ser, está diseñado de una forma maravillosa. ¿Sí o no? En el cual ni usted ni yo intervenimos.
no intervenimos en este diseño, sino que solamente nos encargamos de alimentarlo, ejercitarlo, de descansar para que nuestro cuerpo funcione de la manera más óptima posible. Sin embargo, ¿cómo fue que llegamos a este momento y a este tiempo? ¿Dónde estábamos de forma individual hace 100 años? ¿Alguien me podría decir dónde estabas? No, ¿verdad? Hay quienes quieren traer la idea de que estábamos en otra vida, y a lo mejor en una vida animal o en otra persona, pero la realidad es que, de acuerdo a la Biblia, eso es incorrecto. No existíamos. Porque en el momento en el que cada uno de nosotros fuimos creados, se rompió el molde. Somos únicos. Pero veamos cómo es que el salmista, en el Salmo 139:13, nos hace esta revelación y esta magistral descripción de lo que él entendió, a pesar de que no tenía un microscopio. Y dice así, en el versículo 13, tú. ¿A quién se está dirigiendo? A Dios, ¿verdad? Tú se está dirigiendo a su creador, al creador de todo. ¿Quién es el creador de todo? Jesús. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿verdad? Tú, dice, formaste mis entrañas. Tú formaste mis pulmones. Tú formaste mi hígado, mis riñones, mis intestinos, las venas, arterias, los ojos. Todo lo formaste. Todo lo que acabo ahorita de mencionar, y bueno, y tantas cosas más, no las podemos ver pues de forma tan sencilla, ¿verdad? A simple vista, porque todo está oculto. Pero por favor, quiero que veas la palma de tu mano. Por favor, hazlo. Obsérvala bien por unos segundos. Y poco a poco te voy a pedir que cierres tu mano y forma un puño. Y vuélvelo a abrir y velo. Qué diseño de ingeniería tan perfecta, ¿verdad? Tú traes el control remoto aquí para hacerlo de forma automática y a voluntad. Y no sabes cuántas cosas están ocurriendo en tu mano con el simple hecho de poder cerrarla. Hablando de esto, tus manos reaccionan a los impulsos que tiene todo tu ser. Cuando, por ejemplo, cuando se empuñan, en algunas ocasiones es cuando hay mucho coraje, algo está ocurriendo en el corazón, hay mucha tensión. Pero también ocurre esto cuando hay mucho miedo, porque necesitas tomarte o asirte de lo que sea. Esta es una reacción natural y humana. Cuando nacemos y nuestros sentidos están normales, hacemos eso, apretamos los puños, porque nos hemos salido de un lugar de confort, de una burbuja, y cuando nacemos estamos tensos, temerosos y llorando. Y necesita algo de dónde sostenerse porque tiene miedo el bebé. Tú tuviste miedo cuando naciste. Es por eso que cuando alguien busca al Señor con todo su corazón, extiende sus manos. ¿Por qué? Porque el hecho de extender las manos es un símbolo de rendición y de confianza. ¿No? ¿O alguno duerme así? ¿No, verdad? El cuerpo se relaja, está confiado pensando de que al otro día pues, va a despertar. Es por eso que cuando alguien busca a Dios con todo su corazón, lo manifiesta de esa manera.
Yo nunca he visto las manos empuñadas en la adoración. ¿Verdad que no? Siempre están abiertas. Y nadie les ha dicho, extiendan sus manos. ¿Verdad que no? Extiendan sus manos hacia Dios. No, esto es algo espontáneo, porque es algo que Dios ha puesto en el corazón. En ese entendimiento es que la luz ilumina tu entender. Por eso es que extendemos nuestras manos y las levantamos. ¿Por qué? Porque es la expresión primaria de un niño que necesita protección y consuelo de sus padres. ¿Han visto a un niño levantar sus manitas? ¿Te puedes resistir a eso? ¿Verdad que no? Te diré algo también. El corazón de un padre o de una madre se doblega cuando su hijo o su hija le pide perdón. De una forma verdadera, de una forma transparente. Cuando un hijo le pide perdón a su padre o a su madre, difícilmente alguien se resiste. Así que no pierdas la oportunidad de pedirle perdón a tu padre o a tu madre si en algún momento los has lastimado. Y veamos también algo que Jesús dijo, que tampoco Él se puede resistir a eso. Juan 6:37 dice, todo aquel que el Padre haga venir a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Por qué? Porque verdaderamente está arrepentido. Vamos a retomar el Salmo, dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Me hiciste en el vientre de mi madre. Pero volvamos al origen, cuando Dios formó a Adán y a su mujer. Dios declaró las siguientes palabras para las generaciones futuras después de la primer pareja. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre Adán. Sería la primera vista de esto que está declarando Dios. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, Eva, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sin hacer mención de un sentido espiritual que ya conocemos, de esa unión que ocurre en este sentido, en este último contexto, pero en un sentido físico, se está refiriendo a una relación íntima entre un hombre y una mujer, donde se fusionan, se hacen uno, y cuya aportación de cada uno, el óvulo y el espermatozoide, dan origen, cuando estos se unen, dan origen a un nuevo ser. Un nuevo ser que no existía, que no tuvo una vida anterior, que no viene del gusano, que no viene del mono. Es una nueva vida que se va a convertir, pasando el tiempo, en un hombre y una mujer que tienen una individualidad única, una personalidad irrepetible, tan única que su huella dactilar y su iris del ojo nunca se repetirán. Así que ese eres tú que me escuchas. En palabras de Jesús, Él dijo lo siguiente: lo que Dios unió,
en este caso, en el vientre de tu madre, ningún hombre lo puede separar. ¿Qué fue lo que unió? El óvulo y el esperma. Y ningún hombre lo puede separar, porque eso lo formó. Y la vida que Dios pone ahí fue precisamente Jesucristo. Y aunque no hayas nacido, ya sea por asesinato en el vientre materno, que es el aborto, ya sea por un accidente, accidental, por un descuido o por una irresponsabilidad, ya Dios había determinado que ahí existiría una persona única. Así que las millones y millones de vidas que nunca vieron la luz terrenal, están viendo la luz de su Creador. Porque lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque los niños son suyos. Porque Jesús los dijo: dejen que los niños se acerquen de mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que esta es una prohibición directa al suicidio. Porque es el intento por tu propia mano de terminar con algo que no es tuyo. Porque la vida Dios no la dio. El rey David entendió esto y estaba maravillado. Salmos 139, 14 dice, que es la continuación de lo que estamos leyendo: te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y luego vean lo que sigue. Mi embrión vieron tus ojos. Es decir, tú me viste. No es que yo te haya visto, no tenía esa capacidad, pero tú sí me viste ahí en lo oculto. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Es decir, en esa unión había una instrucción de formar cada parte de tu cuerpo de forma minuciosa y particular. Y de esto no te encargas ni tú ni yo. Eso lo formó Dios. Y no faltó ninguna de ellas. En otras palabras, no es casualidad que hayamos llegado hasta este día. No es casualidad que hoy tengamos la oportunidad de comprender un poquito más de este día, porque Jesús tiene ese título: es Padre eterno, porque Él nos formó. Pero sigamos viendo el carácter de Jesús como Padre. En Lucas 15, 1, por favor. Lucas 15, 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Iba de todo ahí, ¿verdad? Y bueno, no significa que los publicanos no lo fueran, sino que Dios hace una distinción entre los que se creían justos y los que se sentían verdaderamente arrepentidos, que tenían necesidad de parte de Dios. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo, y él empieza a hablar acerca de las ovejas perdidas, de la oveja perdida que tienen 100 y una se pierde y va por ella. ¿Sí? Ese es el contexto. Y luego continúa con otra parábola diciéndole y explicándole sobre el dracma,
que se había perdido. Había muchos, pero se había perdido. Pero en este mismo contexto, Jesús da la explicación del hijo pródigo. Y dice así: también un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar de acuerdo a este contexto? Donde Jesús recibe a los pecadores. En este sentido, entonces, Jesús podríamos colocarlo como ese hombre que tenía 2 hijos. Bueno, mientras un niño, un pequeño, no tenga esa conciencia de hacer su voluntad y de pecar voluntariamente contra Dios, está bajo el cuidado, bajo la protección y el resguardo de Jesús, ¿verdad? Porque así lo dijo Jesús: dejen que los niños se acerquen a mí. Pero en nuestra ilustración, el hijo menor, el hijo inmaduro, fue seducido por los deleites del mundo y voluntaria e inconscientemente decide alejarse de la protección de su Creador, diciéndole con sus actos y sus acciones: ya no te necesito, yo quiero ser independiente. Y así le estaría diciendo: Padre, dame todos los bienes que me corresponden. En otras palabras, es cuando una persona le dice a su Creador: esta es mi vida, yo hago con ella lo que quiero, yo hago mi voluntad. Dios, no, ni me lo menciones, no me interesa. Y ahí se separa de Dios, se separa de su Creador. Ahí es cuando él ya peca contra Dios y se vuelve en el hijo pródigo. Y luego este hijo le pide con sus actos, ¿no? Yo quiero lo que es mío. Pues adelante, dice que y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, es decir, ya le urgía, ya le quemaban las manos, lo junta todo, es decir, toma las decisiones: este es mi cuerpo y yo voy a hacer con él lo que quiera. Y el hijo menor se fue lejos de la provincia: no quiero saber nada de Dios, a mí no me hables de Dios. Y se fue. Y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuáles son los bienes que podemos tener que Dios nos dio? La vida, la respiración, tu cuerpo. O sea, en realidad es todo, ¿verdad? No quiere saber de Dios y le damos vuelo a la hilacha. Y entonces allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí estaba pecando. Pregunta: ¿quién tomó la decisión de alejarse? El hijo, ¿verdad? Entonces, en el caso de Jesús, él no se aleja. ¿Quién se aleja? Su creación. No me interesa nada de Jesús, yo quiero vivir como sea. Adelante, adelante. Y luego dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad, a tener carencia, a decir: esto no es lo que yo esperaba. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara a cerdos. Y él, mientras veía ahí a los cerdos, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían estos animales, pero nadie le daba. Él tenía necesidad de algo más, de estar como estaba al principio. Ay, cómo quisiera ser niño, cuando no me preocupaban las cosas, y ahorita cómo estoy, ¿verdad? Y están buscando cómo regresar a ese lugar de seguridad y de protección.
Así que en palabras actuales, cuando te das cuenta de la frivolidad del mundo y que no hay nada nuevo debajo del sol, empiezas a buscar con los cerdos y buscar por todos lados, en las religiones, filosofías, en la metafísica y tantas otras cosas, menos en tu Creador. Y de pronto dice, versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Quiero enfocarme en los jornaleros de la casa. De acuerdo al contexto, sería la misma creación fuera del ser humano. Por ejemplo, las aves de los cielos, que trinan en todo momento. Las abejas, que no saben que aerodinámicamente no deberían volar. Y ahí las tienen, alimentándonos. Los lirios, que el Señor los viste. Bueno, pues justamente todo esto habla acerca del alimento y del vestido, las necesidades básicas. Y Jesús lo dijo así: mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre, es decir, su Creador celestial, las alimenta. ¿Sí? El Creador que los formó ustedes también alimenta a esos jornaleros. ¿No valéis vosotros más que ellas? Así que justamente en la necesidad, cuando escuchamos versículos como estos, es donde deseamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nos pasa como al hijo pródigo, que dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Me levantaré e iré a mi Padre, es decir, al Creador. ¿Quién es el Creador? Jesucristo, porque nadie llega al Padre si no es por Él. Iré a mi Creador y le diré: Padre mío, Señor mío y Dios mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, es decir, hazme una nueva criatura. Entonces se levantó y fue a su padre, fue con su Creador. Y cuando aún estaba lejos, lo vio el Padre, es decir, lo vio Jesús. Porque Jesús conoce todo, conoce a un corazón contrito y humillado. Y aun cuando estaba lejos, fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. No le importó a qué olía. ¿A qué olía? A cerdo, a puerco. No le importó a qué olía, no le importó cómo estaba. Lo tomó porque lo amaba a pesar de en qué se había convertido. Y le dijo, y aquí vemos una expresión, él abrió su corazón, él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No lo merezco. Pero el Padre, el príncipe de los pastores, tu Creador, Jesucristo, dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poder poner un anillo en su dedo y calzado en sus pies. En otras palabras, Jesús le dice a sus siervos, después de haber recibido al pecador, después de haber recibido al hijo arrepentido, que extendió sus brazos hacia su Padre Celestial: ayúdame. Le dice a sus siervos: límpienlo, enséñenle la palabra de Dios que les he dado, vístanlo
para que sus obras ahora sean diferentes, por medio de la exposición de la palabra de Dios. Póngale un anillo en su dedo para que él entienda que tiene una nueva naturaleza, pero no como jornalero, sino como hijo de Dios. ¿Cuántos tienen ya un anillo en su dedo? Símbolo de que el Espíritu Santo mora en ti y Él las arras de esa garantía de parte de Dios. Y entonces cuando lo pongan, cuando lo vistan, enderezará Él sus pasos para que camine como un hijo de Dios. Y entonces dice en el versículo 23, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Pregunta, ¿qué culpa tenía el becerrito? No tenía culpa el becerrito. Pero ¿sabes qué? Sin el becerrito, sin ese sacrificio, la fiesta no sería completa. Y lo vamos a ver más adelante. Porque mi hijo muerto, porque él decidió alejarse de mí en su juventud, era muerto y ha revivido. Ha vuelto a mí. Se había perdido y es hallado. Y todos comenzaron a regocijarse. Dime algo, ¿no te da gusto que Dios te haya revivido? Que Dios te haya traído, te haya vestido, te haya limpiado y ahora te vean diferente. Oye, ¿por qué ahora hablas diferente? ¿Por qué te comportas diferente? ¿Qué te pasó? Esos vestidos no te los conocíamos, ¿verdad? Hasta tu expresión y tu rostro es diferente. ¿No es verdad que es algo hermoso ver cuando alguien se arrepiente y busca con todo su corazón a Jesús? Cuando busca de manera firme a Jesús con todo su corazón, ¿no te da gusto ver a personas así? ¿O tú crees que no le dio gusto a aquel que te conocía? Así que veamos algunos pasajes donde Jesús, de hecho nada más encontré uno, donde Jesús se dirige a alguien como padre espiritual. Solamente encontré uno. Y el contexto es cuando una mujer que traía flujo de sangre desde hacía muchos años se acercó detrás de él y tocó el borde. ¿De dónde? De su manto, el borde. ¿Dónde estaba el borde? A los pies, ¿no? Lo más bajo. Y había muchísima gente, tanto que apretaban a Jesús. Porque ella decía en sí misma, seguramente ya voy a morir. Ya voy a morir porque no tengo remedio, ya he gastado todo lo que tenía. Pero yo sé que únicamente con tocar el borde de su manto seré salva. Dice Mateo 9:21. Seré salva. Es decir, es lo que más me importa, más que la vida misma. Y entonces, si estaba debajo, ¿ella qué tenía que hacer? Arrastrarse. Y dice Mateo 9:22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, ¿cómo creen que vio a Jesús a ella? Hacia abajo. ¿No? ¿Y cómo murió la mujer a su creador? Hacia arriba. Y él le dice, ten ánimo, hija. En un sentido espiritual le estaba diciendo, como al hijo pródigo, ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Y bueno, y por añadidura también te quito ese mal que tanto te atormenta.
tu fe te ha salvado. Y esa mujer fue salva desde aquella hora. En otras palabras, desde Adán hasta nuestros días, quienes reciben el carácter de Jesús por medio del nuevo nacimiento, son hijos de Dios a través de la adopción. Dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y esta es una expresión muy tierna, así como decir papito. Y por último, veremos a Jesús como hijo, ya que Él no se hizo a sí mismo, debido a que jamás Él utilizaría su poder a su favor. Él no se formó a sí mismo, puesto que Dios el Padre hizo toda su voluntad en la vida de Jesús y en el cuerpo también de Jesús. Dice Hebreos 10:3. Hebreos 10:3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, es decir, por esto que estaba profetizado, entrando en el mundo, dice Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Formaste un cuerpo para mí. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, como tú hayas destinado mi vida, así será hecho. Luego, dice en el versículo 8, diciendo primero, es decir, diciendo en el Antiguo Testamento, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron. Cosas que se ofrecen según la ley, refiriéndose a los 5 primeros libros de la Biblia. Y diciendo luego, es decir, una vez que Jesús toma su ministerio, y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad y no la mía. Quita lo primero, es decir, todos aquellos rituales, todo aquello que no te agradaba, para establecer esto último. Tómame a mí como sacrificio. Tómame a mí para que la fiesta pueda ser completa. En otras palabras, ¿o a qué se refería el primer pacto físicamente? Aquí estoy, Señor, para que tú hagas sobre mi cuerpo lo que estaba escrito. Por lo mismo Jesús, el unigénito de Dios, porque es el único hijo de sangre de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, Él es quien lo formó, Dios el Padre. Por eso Jesús es el unigénito de Dios, por sangre. Nosotros somos hijos adoptados y no de sangre, para que por medio de su sangre nosotros pudiéramos ser limpiados y justificados. Y así fue como después de haber vivido una vida perfecta, después de haber sido inspeccionado por las autoridades judiciales, Poncio Pilato, por las religiosas, Sanedrín y sacerdotes, por un discípulo traidor, Judas, por
por los militares, el centurión, por todos ellos Jesús fue aprobado. En todas esas revisiones fue aprobado, tanto que en su inscripción no hubo ninguna sentencia que lo acusara, como era la costumbre. Lo único que pudieron poner fue el rey de los judíos. Por lo tanto, Dios el Padre veía en la cruz a su Hijo, a la más pura inocencia jamás manifestada en ningún corazón que haya pisado la tierra. Dios como Padre veía a su Hijo destrozado totalmente, con los brazos levantados y sus palmas extendidas, que no hacían más que reflejar cómo fue su vida completa de principio a fin, confiando en su Padre hasta su último respiro, cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero hubo una declaración momentos antes y en medio de tinieblas, en ese momento, que seguramente cimbraron el corazón de Dios el Padre, cuando su Hijo, con las manos extendidas, miraba al cielo y le decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí no se abrió el cielo para decir: este es mi Hijo amado. El Señor guardó silencio. Y las tinieblas que habían en ese momento podrían reflejar el dolor que sintió el Padre al ver a su Hijo en esa circunstancia, con esas palabras de su Hijo. Pero esto en la eternidad ya resonaba en el deseo del corazón del Señor Jesús. Y lo dice un canto: quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro ante tu presencia en adoración. Pero no vendré solo, no vengo solo. Quiero presentarte una iglesia a quien tú me acercaste para que yo la limpiara. Y la presento delante de ti sin mancha y sin arruga, comprada con mi sangre. Y por esa llaga de mi costado fue sanada y fue salvada, como ocurrió en el huerto con Adán, cuando lo hiciste caer en sueño profundo y sacaste a una mujer de su costado. Así te presento a mi iglesia. Y yo declaro delante de ti que ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En resumen, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, a su creación vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos aquellos que lo recibieron, a quienes creen en su carácter, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y lo que Dios unió,
no los separe el hombre. En otras palabras, no es casualidad que hayamos llegado hasta este día, no es casualidad que tengamos hoy la oportunidad de aprender un poquito de nuestro Padre Celestial, porque Jesús tiene ese título, Padre Eterno. Ahora podrás imaginar el amor de su Padre hacia nosotros, porque no nos ama tal como somos, nos ama a pesar de lo que somos. Jesús lo dijo de esta manera: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó. ¿Sabes de qué manera? Como amó a su Hijo. Jesús lo dijo, que nos ama como a Él lo ama. Vamos a orar, por favor, si te puedes poner de pie. Señor, muchísimas gracias. Gracias, Padre nuestro, por haberte acordado de nosotros, por haber venido a nuestro rescate, porque tú tomaste la iniciativa. Puedes decirle de forma personal: gracias, Señor, gracias por permitirme conocerte estando en esta vida. Porque más ama aquel a quien más se le ha perdonado. Escrito está en Zacarías 13:6, que en aquel día te preguntarán quienes no supieron de ti, como los niños: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y entonces le responderás: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Señor, ¿cómo agradecerte, Padre Celestial? ¿Cómo agradecerte? ¿Qué podemos decir que tú no sepas? ¿Qué podemos decir que tú no veas en nuestro corazón? Gracias. Suena tan poco para decirte por todo lo que hiciste con tu entrega. Pero gracias, Señor. Queremos devolverte en realidad lo que es tuyo, que es nuestra propia vida. Señor, gracias por este día del Padre, que queremos reconocer en este lugar que tú el día de hoy nos has juntado como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas. Y así queremos estar contigo, Señor, unidos a ti, Padre eterno. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos aceptos en Él, en el amado. Y gracias al Espíritu Santo por habernos revelado esa obra maestra hecha en la cruz. Por eso levantamos nuestras manos en adoración y en agradecimiento. Muchas gracias, amado Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén.